Los servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios que la sociedad obtiene de los ecosistemas, razón por la cual es tan importante la conservación de los recursos naturales para proteger el medio ambiente, el bienestar humano y animal. Entre ellos se encuentran los servicios de aprovisionamiento, de regulación, de apoyo y los servicios culturales. Lo importante es acoplarlos, adoptarlos y ver cómo incorporarlos dentro de cada finca para aprovecharlos en la producción ganadera sostenible. Los beneficiarios del proyecto Implementación y Evaluación de Modelos Alternativos de Producción Ganadera en el Departamento del Caquetá, ejecutado por la Gobernación del Caquetá y operado por la Corporación Misión Verde Amazonía, han desarrollado estrategias para generar sostenibilidad a partir de estos servicios ecosistémicos. Existen muchas fincas en el pasado, cuando estábamos en el proyecto, que hoy en día se volvieron demostrativas. Ellos hoy en día, en muchos casos, toman sus fincas para hacer talleres, para hablar de ganadería sostenible, y ya son ingresos para la gente de la finca, porque tienen algo que mostrar, un paisaje que mostrar, además de la producción, pero tienen algo que enseñar, algo que replicar. Ya pueden vender alimentación del taller, vale tanto por el espacio. Eso es parte de los servicios. Es importante concebir que las ganaderías pueden llegar a eso, ¿sí? Las ganaderías pueden llegar a ser demostrativas, y cada vez que yo vendo eso, son ingresos que no tenía. Además de la producción, ¿no? De que en producción yo tenía un ejemplo, comencé con 12 potreros, ya tengo 77 o tengo 60, que la implementación de los potreros y hacer la rotación permite mayor producción de leche. Es importante, hay fincas que estaban en 45 y pasaron a 150 litros. Eso hay que mostrarlo, ¿no? Lograr que los beneficiarios del proyecto realicen iniciativas para generar sostenibilidad ambiental ha sido posible gracias a la conservación de los recursos naturales que cada uno de ellos tiene en sus predios, en la mayoría de los casos, para hacer que los productores entiendan la importancia de proteger sus tierras. Se ha involucrado el factor económico. Está orientado a un beneficio económico. Cuando a alguien le toca en el bolsillo, digámoslo así, la parte de la economía, entonces ahí es cuando se espabilan y bueno, algo está pasando. Y para nadie es un secreto que la ganadería en nuestro departamento se ha manejado de manera tradicional, ancestral, ¿viste? Desde los colonos. Y bueno, y eso pues es una manera pues que hay que tratar, o hemos tratado de cambiarle esa forma de pensar, cambiarle ese chip a los productores, en el cual pues que si no se maneja de una manera conservando los recursos ambientales, y también cuidando o fortaleciendo el aspecto social de los propios beneficiarios y los que hacen parte de las fincas, pues no va a haber una sostenibilidad, es decir, que se pueda mantener esa productividad en el tiempo. ¿Sí? Entonces es importante, digamos, que percibir o exponer más bien, y tratar de cambiarles esa manera de pensar, y lo ven y lo adoptan en el sentido de que se ve afectado pues sus ganancias económicas. Todo va de la mano. O sea, uno no puede dejar, cada componente, cada pilar o cada aspecto por separado. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos prácticamente de esos tres componentes interrelacionados, ¿sí? Ambiental, económico y social, ¿sí? Principalmente.
Y bueno, y en ese sentido, por ejemplo, pues haciendo un breve recuento, se ha manejado esa ganadería tradicional, ha consistido en, bueno, nuestra Amazonía, Caquetá es parte de la Amazonía, en su gran mayoría pues son bosques amazónicos, por supuesto, y llegan y quieren vienen con un legado ganadero, se encuentran con unos bosques que hacen, praderizan, es decir, tumban árboles, deforestan y convierten esos bosques en praderas, que consiste en praderización para meter el ganado. Pues bueno, eso bueno, y aparte de que es peor aún, que es malo, la deforestación muy malo, pero es peor aún cuando esa deforestación se convierte después en quemas. Entonces pues son factores que van en detrimento de todos los factores ambientales de la región, que en últimas ese factor ambiental pues va también a afectar al factor productivo, que a su vez va a desfavorecer o a ver afectado el factor también social. Bueno, el factor productivo se convierte en económico, ¿no? Que a su vez pues eso se traduce en una menor bueno, ingresos, y que a su vez pues socialmente se van a afectar. Al hablar de productivo es hablar de prácticamente lo económico, que a su vez si hay una afectación en estos aspectos, pues a su vez pues va a afectar el aspecto social. ¿Sí? Y bueno, entonces como decía, todo va interrelacionado. Y por supuesto, haciendo un ejemplo pues muy puntual, por ejemplo en la parte de los sistemas silvopastoriles, cuando se implementan sistemas silvopastoriles, pues va a generar estos sistemas, digamos, no son como los tradicionales, que es los famosos desiertos verdes, que es lo típico que uno mira en la ganadería tradicional, que son praderas hermosas, o sea, todo pastizales, y por ahí en medio de todo ese pastizal, que donde llegue el ojo hay un arbolito. Miremos por ejemplo ese tipo de paisajes al mediodía, un mediodía. ¿Sí? Vamos a ver que todos esos animales, el ganado va a estar confinado debajo de ese árbol buscando esa sombra. ¿Sí? Entonces, donde se ve, digamos, esa necesidad de los bovinos de esa sombra como tal, buscando ese confort. ¿Sí? Y si no la tienen, entonces pues va a haber un estrés calórico, que a su vez se va a traducir en una baja productividad. Además, eso sin contar, digamos, en la parte ambiental, que es la pregunta puntual, que consiste muy puntualmente el Caquetá, digamos, o bueno, en la Amazonía en términos generales, la fertilidad de los suelos amazónicos va a depender principalmente de la hojarasca. Y la hojarasca proviene de los árboles, de la caída de los árboles, que a su vez va a haber esa descomposición y va a producir pues ese humus, y va a mantener pues un ciclo de nutrientes, que es el que va digamos, a depender la fertilidad de los suelos. Ahora, cuando cortamos todos esos árboles, bueno, cuando tradicionalmente se cortan esos árboles, pues se va a interrumpir ese proceso de ciclo de nutrientes, que a su vez pues va a afectar la fertilidad de los suelos amazónicos, que posteriormente pues solamente escasamente va a sembrar, pues, a producir pastos pero eso digamos, va a ser simplemente por un tiempo, porque el pisoteo de los animales a su vez va a producir compactación y va posteriormente a transformarse en erosión, y pues todo este tipo de procesos pues va a dejar pues una tierra prácticamente que infértil. ¿Sí? Entonces, si se promueve, digamos, un sistema silvopastoril, o sea, dentro de la misma ganadería se promueve, digamos, el crecimiento o siembra de árboles que van a estar dentro de ese sistema, pues va a fortalecer la parte
ambiental, en la protección de la fertilidad de los suelos, además pues en fortalecimiento o prevención quizás en la conservación de fuentes hídricas, que a su vez pues va a proveerle un confort animal. Ese confort animal se va a ver representado en una mayor producción, que a su vez económicamente mayor ingresos, que a su vez pues va a haber fortalecido el aspecto social de la familia, pues de la finca, ¿sí? Entonces vemos que todo está interrelacionado y ocupa, digamos, sucede como funciona como un proceso. Uno de los temas más importantes para generar la conservación es la concientización y sensibilización sobre el tema. Para lograr que los productores beneficiarios de este proyecto se acogieran a los acuerdos de conservación, fue necesario enseñarles sobre la relación directa entre los recursos naturales y la producción. Este trabajo mancomunado entre la Corporación Misión Verde Amazonía y los ganaderos se ha articulado a lo largo del proyecto, teniendo en cuenta el compromiso que cada uno de los beneficiarios tiene para conservar 10 hectáreas de bosques en sus predios, lo cual representa en total 5.000 hectáreas protegidas, incluyendo los recursos hídricos. Esta meta ya fue cumplida y actualmente se cuenta con más de 9.000 hectáreas protegidas en los 9 municipios que hace parte de este proyecto. Gracias al proyecto de Misión Verde, desde que empezó, pues hemos cambiado mucho la mentalidad sobre la conservación del medio ambiente, ¿no? Porque ya tenemos recuperado, se puede decir, un 80 o 90% de los nacimientos, caños, quebradas, sistemas silvopastoriles, los humedales. Entonces le damos la importancia que realmente tienen los árboles y tiene el medio ambiente en una ganadería, ¿no? Porque si una ganadería no es sostenible ambientalmente, económicamente, socialmente, con seguridad alimentaria y con lo de salud y seguridad en el trabajo, pues no podríamos tener éxito, ¿no? Pero para mí la conservación del medio ambiente es lo primero, porque si no tenemos oxígeno, no tenemos agua, pues no podríamos tener ninguna clase de proyecto. Allá en la finca dejamos aproximadamente unas 15 hectáreas para que se renovaran desde que empezó el proyecto, y hemos hecho sistemas silvopastoriles por regeneración natural implementados, y hemos conservado el 90% de los nacimientos y caños y todo eso en la finca. Nos dimos cuenta que existen unos potenciales que no se pueden perder mientras llegan políticas públicas que realcen los recursos naturales o este tipo de recursos naturales. Por tanto, dentro del proyecto tenemos un acuerdo de conservación y de producción. Los propietarios hacen un acuerdo de conservación de los bosques, ¿sí? Y hemos encontrado que muchas especies de los bosques sirven para alimento del ganado. Y que con esas especies que están en los bosques, bancos de leguminosas que existen en los bosques y que son parte de la regeneración natural, hacemos sistemas silvopastoriles también. Que los bosques también son un recurso para ellos, que los recursos naturales los tienen ahí y que por tanto tienen que conservar, y tiene que haber un compromiso por la conservación de esos bosques. O sea que podemos conciliar ambas cosas, la producción y la conservación. Y en el proyecto tenemos acuerdos con los productores para que conserven esos bosques. Y ojalá el día de mañana existan investigaciones orientadas a ver el potencial económico de ello, porque pues además de que se mire el potencial económico, tenemos que comenzar a buscar temas de demanda, oferta, quién lo compra, cómo lo compra, qué tipo de extractos, si tiene omega 6, 3, 6, 9, qué sé yo, qué tipo de principio activo, la calidad del principio activo, ver temas de economía. Entonces creo que hay un futuro y que otro mundo es posible, pero tenemos que ser amigables con el medio ambiente.
Otra de las estrategias económicas utilizadas para promover la implementación de sistemas amigables con el medio ambiente ha sido el esquema de pagos por servicios ambientales, compensando a los propietarios rurales por los servicios que determinan el uso de la tierra. De los 500 beneficiarios pertenecientes al proyecto, se preseleccionaron 98 fincas según la cantidad de hectáreas en bosques, rastrojos y sistemas silvopastoriles. Posteriormente, teniendo en cuenta las visitas a los predios, se seleccionaron 39 fincas en las que se implementará este programa. El incentivo se hace anualmente y va a depender del valor y el precio que esté la tonelada de carbono. Como estamos hablando que se están haciendo emisiones y de CO2 y el cálculo, lo único que me permite hacer cálculos de CO2 es la cantidad de carbono, ¿sí? De carbono equivalente que existe en la atmósfera. Por tanto, nosotros vamos a basar el incentivo en bonos de carbono, ¿sí? Y vamos a pagar teniendo en cuenta cuántas toneladas de carbono estocó la finca, cuántas toneladas de carbono almacenó la finca, y simplemente por una cuenta sencilla que ya existe en el IPCC de cambio climático, uno dice que una tonelada de carbono equivale a 3,67 toneladas de CO2. Entonces podemos hacer conversiones, las cuales me van a permitir decir, redujeron tantas toneladas de emisiones de carbono los fincarios o este predio o X predio. Nosotros estamos haciendo unas mediciones de gases de efecto invernadero en los sistemas silvopastoriles. Una cosa es que lo que habla la literatura, lo que hablan las convenciones de cambio climático, la de biodiversidad, de certificación de tierras en el mundo, es que existen unas emisiones que se están lanzando a la atmósfera. Con los sistemas silvopastoriles estamos viendo qué tantas emisiones retoman los sistemas silvopastoriles, qué tanta CO2 están absorbiendo. El proyecto está midiendo ese tipo de indicador para verificar cuánto es la capacidad de absorción o cuántas toneladas de CO2 absorbe un sistema silvopastoril. Y creo que eso va a ser muy importante porque existen diferentes tipos de sistemas silvopastoriles. Por tanto, la captación de CO2 va a ser diferenciada de acuerdo al tipo de sistema que estés implementando. Del mismo modo, estamos haciendo esto en bosques. ¿Cuánto CO2 están captando estos agroecosistemas ganaderos? Porque en este momento no podríamos hablar de la finca, tenemos que hablar de un agroecosistema. Mal o bien, lo que sea o como sea, son ecosistemas que ya existen y son ecosistemas que están relacionados con la atmósfera. Ahora, es importante también medir cuánto es el impacto que generan las fincas, porque hay un problema grande. Las fincas también generan emisiones. O sea, al mismo tiempo que estamos absorbiendo por un lado, hay fincas que también están generando emisiones de gases. Por tanto, hicimos una fórmula la cual nos permite hacer un balanceo de lo que se emite, ¿sí?, y de lo que se absorbe, para saber si es viable hacer una compensación ambiental. Y el proyecto, en este momento, a raíz de la fórmula, seleccionamos varios predios para hacerle un pago de servicios ambientales o un incentivo por producción sostenible, porque su forma de producir es muy viable para los ecosistemas amazónicos. Por tanto, uno diría, esta gente hay que compensarla. Entonces, el proyecto incuba un programa de incentivos económicos por producción sostenible y por conservar. Y todo surge a raíz de hacer mediciones. Por tanto, el conocimiento científico o el conocimiento que se genere en un proyecto tiene que estar articulado, ¿sí?, a las comunidades y tiene que generar beneficios económicos, y esperamos que a futuro este tipo de cosas sean acogidos por políticas públicas en la nación. Eso es el reto en este momento, en esta fase final del proyecto, es ver cómo los campesinos se vuelven empresarios, las asociaciones se vuelven más empresarias y que tomen que el proceso de deterioro ambiental que existe realmente es un problema económico.
la conservación no se hace si no se genera economía y si no se demuestra que conservar vale la pena. En ese sentido hemos estado haciendo investigaciones las cuales están demostrando que a mayor número de árboles, mayor cantidad de agua y mayor producción de leche. Los árboles disminuyen el estrés de las vacas y al mismo tiempo, con la disminución del estrés, las vacas producen más leche. Creo que los aportes van a ser muy puntuales en ese sentido, para garantizar un proceso de sostenibilidad, demostrar cómo una actividad que tú tienes en tu finca te va a generar ingresos y que es amigable con el medio ambiente. Para ampliar esta información, en el próximo capítulo de este documental hablaremos con los beneficiarios sobre la forma en la que han implementado el programa piloto de reconversión ganadera en sus predios y cuáles han sido los resultados obtenidos.